señor psicólogo nuestro, Mariano Rato. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy. Voy a hablar de el jugador. El jugador hoy, misma trampa, distinto dispositivo. Y voy a dar un poco de contexto sobre el tema sobre el que voy a hablar. Muy bien. Jugador de todo. Lúdico. En realidad es así, estoy en un grupo de estudio, de nada que ver, un grupo de personas, y empezaron a hablar de una novela de Dostoyevsky que se llama El jugador, Sí. y me acordé, por esas cosas de la vida, que tenía un libro que me había regalado un paciente hace por lo menos, no sé, 8 años, cuando yo trabajaba en un lugar. El paciente estaba internado y cuando recibió el alta, él estaba haciendo un tratamiento por consumo de sustancias y también por problemática con el juego, me regala este libro. Estoy en este grupo de estudios, se están hablando. El grupo de estudio, hago referencia a esto, ¿por qué? Porque hay gente que es fanática de Dostoyevsky, pero a otro nivel, al punto de que aprende ruso para poder leer la obra de este escritor del 1800, del siglo XIX. Para leerla, se van allá, debaten, pero no sabes, tradujiste esta palabra de tal o cual manera, se vuelven muy fanáticos y es un poco lo que genera este autor, y quiero hacer un poco de referencia a esto. Y encuentro el libro y me pareció muy loco porque tenía una dedicatoria de este paciente que cuando estaba recibiendo el alta me dice, bueno, me agradece, qué sé yo, qué sé cuánto, porque yo lo había acompañado gran parte del tratamiento. Y en algún punto me dice, che, bueno, te regalo este libro que curiosamente se dice o se supone o se sabe que Dostoyevsky lo escribió, El jugador se llama, para saldar sus deudas. Estaba súper endeudado porque había perdido fortunas producto de tener un problema con el juego, ¿sí? Y me pareció interesante porque hoy quería hablar un poco sobre los sesgos que tenemos, los sesgos cognitivos que tenemos. Y en algún punto leerlo a este paciente digo, che, bueno, tiene que ver un poco con el sesgo que él tenía, como tratando de dejar entrever ahí de que tal vez tenía una oportunidad o que tal vez alguna cuestión relacionada con el éxito podía llegar a venir, y por eso me regala ese libro de este autor que termina siendo súper exitoso, súper reconocido. La leyenda cuenta de que él había firmado un contrato, el autor Dostoyevsky había firmado un contrato con una editorial que era terrible y que él si no llegaba a escribir una obra antes de determinada fecha, perdía los derechos de todas sus obras. Y dice que él escribió en paralelo con otra novela más. Bueno, en fin, como toda una cosa muy interesante, Dostoyevsky, que tiene una vida para escribir una novela justamente de su vida. Lo encuentran cuando tenía 20 años, lo encuentran con un grupo de intelectuales que estaban leyendo libros prohibidos, ¿sí? Y lo detienen, pero además lo sentencian a muerte en la plaza pública. El zar lo sentencia. ¿Qué año? Ubicanos en 1850 y Okay. pico, una cosa por el estilo. Lo dividen en dos grupos, en uno estaba él, en otro estaba el resto de las personas de estos intelectuales que leía sobre todo libros liberales, y matan al primer grupo, fusilan al primer grupo, y cuando van a fusilar al segundo grupo en el cual él se encontraba, llega como el perdón del zar, ¿sí? Dicen, che, bueno, en realidad esto fue como una especie Escarmiento. sí, como de puesta en escena, y lo mandan a Siberia, si mal no recuerdo, 4 años a hacer trabajo pesado y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero imagínense la vida de esta persona de 20 y pico de años, de nuevo en el siglo XIX, en la Rusia del siglo XIX, además con todas las complejidades que esto tiene, bueno, atravesado por la religión, por el machismo, etcétera, por el clima extremo también. Cómo esta persona, claro, terminó completamente, marcada definitivamente por estas experiencias que tuvieron mientras venía para acá. Pensaban cuando hablamos la vez pasada de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Estas cosas que nos marcan y que nos determinan. Pero bueno, lo que me pasó fue que empecé a leer el libro y digo, che, yo no estoy leyendo un libro, una novela además, de nuevo, de hace 1000 años, sino que estoy leyendo una historia clínica de cualquier paciente actual. Estaba leyendo los personajes, ¿sí? Y digo, che, bueno, esto tranquilamente puede ser algo que pase en la actualidad, ¿sí? Y me pareció interesante para poder traerlo acá a la charla, y contar un poco y hacer un paralelismo entre, el jugador. Dostoyevsky era, y lo relata un poco en El jugador, en su libro, era adicto a la ruleta, pero hoy podemos cambiar el nombre de la ruleta y poner el nombre de cualquier dispositivo, de cualquier aplicación, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De nuevo, los personajes del libro hablan de mucha intensidad, un poco de la intensidad con la que ha vivido este tipo, ¿no? Pero también un poco de la intensidad con la que viven los pacientes que son adictos al juego, que son ludópatas, que sufren de juego patológico, ¿no? Estas ideas que tienen de sentirse que entran al casino. No sé si les pasó de ver, de ver en la vida real, de gente que uno conoce, pero también en las películas, en las series,
entran al casino y están poseídos, ¿sí? Entran como en una especie de trance. Bueno, también pasa con la tecnología hoy, sobre todo con los que hacen apuestas online. Hace relativamente poco un paciente me contaba de acá que tuvo un accidente de tránsito, él estaba en una moto porque estaba chequeando cómo había salido un partido de la otra punta del universo de un equipo de fútbol que a él no le interesaba en lo más mínimo, pero que él había apostado y necesitaba verlo. Entre su casa, cuando salió del trabajo y estaba yendo a su casa, tuvo que chequear esto y tuvo un accidente como consecuencia. De nuevo, un poco la idea como del trance y del estado de colocación en el que se encuentran las personas cuando entran al casino. ¿Es trance o es evasión de algo? Bueno, por momento, cuando se vuelve problemático también, ¿no? Uno podría pensar que definitivamente ahí hay algo que la gente necesita evitar, ¿no? Como una experiencia desagradable. Pero sí, hay algo de eso. Es curioso lo que me preguntas, Negra, porque muchas veces sucede eso de que las personas necesitan evadirse y salir de la realidad, y a veces tiene que ver con sentir, con justamente todo lo contrario. Son personas que no se bancan el vacío, que no se bancan la monotonía y necesitan adrenalina. Tal es así que muchas veces van y apuestan mucho más de lo que tienen, con la promesa de ganar, pero justamente sin que les importe demasiado el dinero. Las personas cuando tienen problemática con el juego, cuando hacen apuestas así de forma compulsiva, les da lo mismo invertir $100 o invertir $50.000. Como que ya la dimensión del dinero, y hasta en algún punto el dinero no termina importando demasiado, sino que es la promesa de sentir algo, ¿sí? De no tener que vérselas con el vacío, de no tener que vérselas con el malestar anímico, con la monotonía, con la rutina, con lo que fuese. Y esto lo podemos pensar en un montón de otros aspectos, obviamente de drogas, de consumo de sustancias, de consumo de alcohol, pero también un poco con lo que nos pasa con la tecnología, ¿no? Con el celular, con Instagram, con TikTok, con las noticias, con YouTube. Estamos todo el tiempo consumiendo cosas y todo el tiempo tratando como de hacer algo un poco para lidiar con ese, con ese vacío. Pensaba, ahora voy a hablar un poco de los sesgos cognitivos. Bueno, viste que son como tantas posibilidades como personas en el mundo, ¿no? Hay personas que en determinado momento hacen un clic y dicen, che, pará, fui padre, acabo de ser padre, che, Claro. acabo de perder un ser querido, ¿cómo puede ser que haya llegado hasta acá? O un día se levantan y dicen, che, no, esto así no va. ¿Qué me pasó los últimos 20, 30 años de mi vida que no me detuve a respirar? No sé qué hice. Y hay personas que no, que se pasan toda la vida y la familia muchas veces intentando que cambien, que modifiquen, que hagan algo diferente y no pueden. Por eso pensaba un poco en lo que decía recién, ¿no? En esa claridad que, que a veces la pregunta de encontrarnos con cosas que no se condicen con cómo uno quiere vivir la vida, esa claridad muchas veces puede ser, un cambio de rumbo, ¿sí? Para volver a elegirnos y para recuperar algo que las apuestas muchas veces no pueden darnos o que casi nunca nos pueden dar, que tiene que ver con la capacidad de vivir con presencia, ¿sí? Con libertad y también con sentido. Y este me parece que es un punto interesante. ¿Cuándo te das cuenta que es un problema? No, Porque debe haber un puntapié. Bueno, si te cuesta salir, estás en el problema. Yo te digo, ¿cuándo te das antes, la previa de decir, me estoy metiendo, sea juego, sea teléfono, sea serie, sea lo que fuere? ¿Cuándo te das cuenta? A ver, cuando no podés cortarlo, ¿sí? Y aparece algo del malestar que no soportás y tenés que seguir haciendo, eso definitivamente puede ser una. Cuando te interfiere en áreas o en funciones importantes de la vida. Che, la verdad que si te desvelaste anoche, y dormiste media hora nada más y tenés que ir a trabajar, tenés los pibes porque te enganchaste con TikTok viendo videitos de gatitos llorando. Che, bueno, claro, dormiste media hora. Claro. Y después algo de lo que estamos hablando, ¿no? Como de la adicción a las pantallas, de lo que nos está pasando a todos. Yo lo digo y soy psicólogo y hace poco empecé a hacer, mejor dicho, como una limpieza de Instagram donde empecé a sacar un montón de páginas que me parecían divertidas, pero que me llevaban ahí muchísimo tiempo. Y un montón de gente que quiero y qué sé yo, pero que sube mucha cantidad de historias o que las empecé a silenciar en las historias. Y empecé también a ponerle el límite a algunas aplicaciones. Obvio, yo trabajo con WhatsApp, trabajo con la computadora todo el tiempo, o sea, estoy capaz 8 o 9 horas frente a la computadora. Pero empecé a ponerle límite a algunas aplicaciones y a tratar de lidiar un poco con esa ansiedad y con ese malestar y con esa cosa media extraña que me pasa, porque me doy cuenta que termina siendo una especie de pulpo, ¿viste? Medio peligroso que va abarcando cada vez más. Uno está pensando de nuevo como en esta relación que tenemos con la tecnología, con el celular, tratando de lidiar ahí entre el trabajo, el estudio, los hijos y qué sé yo, y la comunicación con los seres queridos que tal vez no están viviendo con nosotros. Y estamos hablando de nuevo en algo que es relativamente esperable, ¿no? O que no hay un consenso, digamos, de que, más o menos todos estamos usando la tecnología de esta manera.
piensen en lo que significa esto en personas que no pueden parar. Claro. ¿No? Uno que más o menos se detiene, piensen en los que no pueden parar de usar el celular, o un poco los que no pueden parar con el tema ya de una adicción más específica de pantallas, de juegos, de apuestas, ni que hablar. Porque además con las apuestas lo que hay, que es algo muy particular, es que, claro, el refuerzo que te genera esa conducta es mucho mayor. O sea, la liberación de dopamina y de cuestiones ahí específicas. Y además un poco de lo que quería hablar también, los sesgos, es decir, cómo uno va procesando la información a medida que va apostando y que va jugando, se hace como una especie de tormenta perfecta, ¿sí? La verdad es que, de nuevo, jugamos desde todo, desde el comienzo de la humanidad, etcétera, y qué sé yo, qué sé cuánto, y el celular viene un poco como a reemplazar este juego más primitivo, pero esto está muy alimentado, está muy relacionado con la forma en la que procesamos la información y las creencias. Hay como una especie de pensamiento medio mágico que tenemos sobre cómo suceden algunas cosas, que en los jugadores, en las personas que hacen apuestas, en el casino, en la ruleta o en las apuestas online, es muy, muy puntual y muy específico, y es lo que hace que la bola y que la pelota no se pare nunca, ¿sí? Anoté algunas de estas cosas que estoy hablando que tienen que ver con los psicólogos. Hablamos de sesgos, ¿sí? De sesgos en el jugador o de sesgos para las personas que tienen algún tipo de juego problemático, ¿sí? Primero es la ilusión de control. Esta idea de que uno puede llevar a cabo algún tipo de control cuando de lo que se trata es de juego de azar. Hasta incluso cuando jugamos al fútbol, ¿sí? O cuando apostamos en el fútbol, uno dice, che, bueno, pero yo al equipo lo conozco a la perfección, conozco a cada uno de los jugadores y sé cómo conozco al árbitro y sé quién es el equipo contrincante. O sea, conozco absolutamente todo. Claro, pero no se aleja, mejor dicho, no escapa a la idea de que es un juego de azar. Pasa, de nuevo, en online, ¿no? Cuando uno dice, che, bueno, estoy seguro que va a ganar tal o cual equipo con los caballos. También en la ruleta, ¿no? Esto de pensar muchas veces de que, che, bueno, ilusión de control. Ahora tengo la certeza de que va a salir la ficha, ¿no? Blanco, perdón, negro, rojo o lo que sea. Claro. También hay un sesgo cognitivo que se llama falacia del jugador, ¿sí? Pensar que el azar tiene memoria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no sé, estoy jugando a la ruleta o a la maquinita y, che, bueno, no salió X cantidad de veces, Claro, no sé. claro, como una estadística. En la maquinita. Claro, como una estadística. Tiene que salir ahora, ¿no? Como que define. Sí. Quédate. Claro. Y en las apuestas online también pasa algo parecido, ¿no? Como de nuevo, hace mucho que no pierdo, por ejemplo, ya me va a tocar, ¿no? Claro. Es como que algo ahí va a pasar. Después también hay una atribución sesgada, ¿no? En este sesgo cognitivo de las que les hablo. La atribución sesgada tiene que ver con que cuando hay un buen resultado se debe a mi forma de razonar y a mi percepción respecto del juego, del fútbol en las apuestas online o en el casino, como que tengo una... Y cuando pierdo, tiene que ver con que el árbitro era malo, claro, Sí. o no sé, el tipo del casino me Tocaron las apuró, máquinas, sí. tal cual, o estaba por pasar la chica Tira. de limpieza, Claro. no, total. Después es impresionante y uno a lo mejor si no está metida en esta no dice, che, no, esto no puede ser. Pero hay toda una lógica de pensamiento mágico que es muy llamativo, que tiene que ver con cosas que son inexplicables. Por ejemplo, personas que hacen apuestas online y que creen que pierden solo porque no están conectados al wifi de su casa y atribuyen al éxito o a que les vaya bien el estar conectado en determinada red de wifi y no en otra. Y esto también pasa mucho en los lugares, digamos, en vivo, ¿no? Esto de sentir que, bueno, de nuevo, que todo está plagado de cuestiones más supersticiosas, ¿no? Y de creer uno que puede influir de cierto modo en la forma de pensar y que esa forma de pensar va a impactar de forma directa en el resultado del juego, ¿sí? Después hay otro que tiene que ver con perseguir las pérdidas. Las personas piensan que si persiguen las pérdidas y se da cuenta de que hay una máquina o determinado juego de azar no está dando buenos resultados, uno se mete ahí y por una cuestión estadística va a sacar... O esta cosa de, che, bueno, toco la máquina 2, 3 veces, hago tal... Personas que no se levantan a ir al baño porque piensan que tienen la creencia de que si se quedan quietos e inmovilizados, vas a cortar la racha. Pero vos decís, che, claro, pero ganaste las últimas 3, pero perdiste las últimas 55. Claro. ¿No? Y de nuevo, esta idea de trance de las que les hablaba hace un rato, donde las personas pierden absoluta dimensión. Esto pasa en los casinos, esto pasa en las apuestas, pero también pasa con los teléfonos celulares. Claro. Y la gente también te cuenta las ganadas. Siempre. Sí, sí. Total. Sobre todo la gente que juega a la quiniela. Capaz que juega todos los días. Y un día gana y te cuenta. Claro. No te cuenta lo que perdió hasta llegar a eso. Totalmente. Claro. Sí.
Es así. Es cierto. Es como el sesgo de decir, che, a mí me va bien. Bueno, en el libro este que les recomiendo, El jugador de Dostoyevsky, jugador. es muy bueno porque todos los personajes son dramáticos, extremos, pero además hablan de esto. De nuevo, yo lo empecé a leer y dije, che, bueno, estoy leyendo un historial clínico de un paciente de otra persona. La misma vigencia de hace... Total, esta idea de que estamos hablando 1800. Siglo XIX. Personajes que entran al casino y antes de haber ganado ya saben lo que van a hacer con toda la fortuna. O piensan que vienen apostando, hacen apuestas chicas, esto lo leía en uno de los personajes, hacen apuestas chicas y dicen, no, ahora hago una apuesta a todo porque Claro. recupero las apuestas anteriores. Y pierden todo. Pero hay relación de nuevo, la apuesta no tiene memoria, ¿no? Como el éxito no tiene memoria, cada apuesta es independiente, o sea, la chance de que salga o de que no salga se reinicia en cada nueva apuesta. Y por eso el casino siempre gana. Porque la gente se engolosina, va bien, va bien, va bien. Y si por ahí se retirara, pero como esa adicción no les permite retirarse, Bueno, Total. sigue, pierden todo. inclusive en alguna época, para no tener la plata física, que por ahí te dolía el hecho de invertir la plata física, Sí. habían Fichas. hecho fichas. Fichas. Entonces vos, al tener algo de plástico o de metal en un tarrito, en un bolsillo, qué sé yo... Sí, Ahora son no, ticket Claro. con QRs. Claro. Vas y los canjeás Claro. y No- tenés en el QR abajo lo que Bueno, vas ganando. Te digo que lo bien que está estudiado todo, que el hecho de que vos tengas ficha o ticket y no tengas plata física, Total. hace que no No tengas le des dimensión. Shows y comida rebarata, porque claro, hay que ir a comer al casino porque te Claro. comes súper bien y muy Claro, barato, claro. porque el enganche es justamente Claro, eso. por supuesto. Y curiosamente, con esto cierro, curiosamente a los casinos no les interesa tener al ludópata ahí, porque es muy mala prensa. La gente piensa que los casinos, que las casas de apuestas, en la virtualidad no, porque hay algo del anonimato que ya se pierde esto. Pero históricamente al casino no le interesaba tener ahí a un tipo que hacía 3 días que no se levantaba para ir al baño a Claro. bañarse. Le interesaba que a la gente de clase media que iba como una especie de encuentro social, gastaba, se divertía, Claro. comía algo, tomaba algo y se iba, ¿sí? Claro. La gente piensa que no, que el casino, que a la casa de apuesta, que a la casa matriz, digamos, de los que tienen estos lugares, les interesa tener ahí a estos personajes particulares. Claro. Y no, nada que ver. Eso siempre me pareció como curioso, de que termina siendo mala prensa el jugador compulsivo para el que se altera, ¿viste? El que deja la casa ahí, se larga Sí. a llorar con toda la familia y qué sé yo, qué sé cuánto. Inclusive en algunos años atrás, no sé si aún existe, en muchos lugares estratégicos donde ponen el casino, hay enfrente lugares de empeño. Total, bueno, en Mar del Plata. O sea, Mar del Plata, qué sé Re, yo, bueno, sí. no sé. Pero hay lugares de empeño, cosa que vos en Bueno, esa locura saques tu anillo, saques tu cadena, Total, saques tu claro. reloj y- Porque además en ese trance, un Claro. poco en relación a lo que nosotros pensábamos de los juegos, de los sesgos cognitivos, uno tiene la convicción absoluta de que lo va a recuperar. Ah, Todo, por la supuesto. escritura de la casa, el reloj de marca, el anillo de casado. Claro, y te vas ahí 2 días después, o no, 5 horas más tarde, y te vas en cero. Claro. De nuevo, o sea, esta dimensión. Bueno, un poco le pasó a Dostoyevsky, ¿no? Esto de que debía fortunas absolutamente y estaba súper endeudado. Bueno, nada, súper interesante, sí. Mira vos, bueno, vamos a leer.